El salón olía a alcohol rancio, a tabaco quemado y a madera pulida por manos callosas. La gente estaba apiñada en bancos y sillas, inclinada hacia el centro como si la idea de mirar de frente doliera. En una mesa rectangular, bajo una lámpara cuyo cristal había sido opacado por el humo de años, Silas Boone hablaba en voz alta como si recitara un catálogo. Detrás de él, una niña de ojos demasiado claros para aquel lugar permanecía erguida, las manos atadas con cuerdas finas que no rompían su postura. Tenía la espalda recta y una mirada que sabía demasiado. Caleb Frost llegó sin anunciarse. Entró con el abrigo empapado de nieve, con el olor de las montañas pegado a las botas. Los asistentes del salón no lo miraron al principio. No eran amigos de los montañeses. Para ellos, Caleb era parte del paisaje, un hombre alto, de voz grave, de pocas palabras. Siempre había algo de soterrado en su figura, como si tras cada gesto existiera un silencio más largo. Cuando Silas recitó el precio, $20, la voz de la sala como un coro de indiferencias, Caleb sintió que los músculos de su mandíbula se tensaban. No venía a subastar nada. No venía a juzgar a nadie. Pero la niña lo miró de frente. Sus ojos azules eran limpios, sin lágrimas ni violencia en la expresión. Simplemente lo miraron, con la parsimonia de quien toma nota de lo que hay que saber. Caleb no sabía por qué pagó. Pagó como se apagan incendios, por instinto. Sacó de su bolsillo una pila de billetes arrugados y los extendió sobre la mesa. En la luz amarillenta, el billete de 20 centelleó y se convirtió en una decisión. Nadie a su alrededor murmuró. El sonido dominante fue el de monedas que cambiaban de mano como si la vida humana fuera una pieza metálica. Silas contó las monedas como si fuese un juez y empujó la cuerda que sostenía las manos de la niña. Ella no sollozó. Caminó hacia Caleb con pasos que parecían estudiados. Cuando llegó a su altura, miró la mano del hombre que la había pagado y con voz pequeña y cortada por la falta de práctica dijo: «¿Qué vas a hacerme?». La pregunta fue un disparo más certero que cualquier arma. No pidió piedad ni prometió obediencia. Fue una cuestión limpia, de niño, que recogía el abanico de posibilidades con la lógica de quien no alberga el peso del cinismo. Quería saber qué venía, cuál era el plan. Para Caleb, aquello fue la grieta definitiva. Todo lo que había construido alrededor de sí mismo, la coraza del montañés que no se dejaba tocar por nadie, se abrió como una línea de hielo bajo los pies. No hubo discursos. Caleb rozó la mejilla de la niña con el dorso de la mano y dijo en voz baja: «Nada malo, no voy a hacerte nada». No era una promesa grandilocuente, era la única cosa que supo decir. La niña asintió como quien acepta una información y no un juramento. En el camino hacia la cabaña, la pregunta de la niña se quedó en él como una segunda respiración. Cada crujido del trineo, cada silbido del viento, le devolvía aquel sonido. «¿Qué vas a hacerme?». No lo formuló como una acusación. Lo formuló con la neutralidad de quien mide futuras instrucciones. Caleb no podía sacársela de la cabeza porque la pregunta, en su sencillez, abrió la caja donde guardaba culpas antiguas. La cabaña era una mancha oscura en la ladera, un rectángulo de madera clavado contra el frío. Estaba construida con tablas trabajadas por manos que no eran las suyas. Tenía el techo parcheado y una chimenea que sabía cómo encender la memoria. Dentro, en un rincón protegido por una manta gruesa, había un baúl. Caleb no lo había tocado en meses, tal vez años. Su interior guardaba vestidos de otra vida. Una blusa con encaje ya desteñida por lavado, una camisa de hombre con el cuello gastado y una pequeña figurita de madera. Un petirrojo tallado con paciencia, que había sido la última tarea compartida entre su esposa y su hija. La niña se acercó al baúl como quien se acerca a un objeto que no le pertenece y tocó la madera con las yemas de los dedos. «¿Esto es tuyo?», preguntó. «Era de casa», contestó Caleb. «De los míos». Ella no preguntó quiénes habían sido los suyos. Ella entendía las cosas por su nombre y si algo se llamaba casa, era significativo. Se sentó junto a la chimenea. Caleb dejó que el fuego trabajara y observó la manera en que la luz dibujaba sombras sobre su rostro. Había cicatrices en sus manos, surcos que el frío y el trabajo habían marcado con la insistencia de un cincel. La niña se quedó en silencio.
Miraba la leña arder como si evaluara cuánto tiempo una cosa podía sostenerse antes de convertirse en otra. Esa primera noche fue de pequeñas acciones. Caleb le limpió las manos, le aflojó la cuerda de las muñecas, le dio una camiseta limpia y le rozó las sienes con un paño húmedo. No hubo preguntas impertinentes ni palabras suaves. Ella comió con tranquilidad, aunque cada tanto se sobresaltaba con ruidos que para él eran normales. Una rama que se desprendía, el crujido de un animal en la nieve. Cada sobresalto era una fisura que volvían a mostrar a alguien que había aprendido a esperar la violencia. Caleb se movía con la economía de movimientos de quien no quiere dar explicaciones. Hizo un guiso con carne seca, lo sirvió en una taza metálica y quedó junto a la mesa mientras ella comía. Había algo del gesto que le pareció infantil en el sentido más puro. Uno da de comer para dejar algo estable en el mundo. Ella, cuando terminó, puso la taza en el fregadero y dijo una vez, sin mirar: «Gracias». La palabra le llegó como el eco de una campana. No había costumbre en Caleb de recibir agradecimientos. Su vida era un continuo devenir de tareas que no solicitaban aprobación. Se sentó en una silla gastada y dejó que la noche lo envolviera. Por la ventana vio las montañas, negras contra la nieve, y recordó a Sara, su esposa, en el mismo lugar, riendo mientras enseñaba a su hija a dibujar un pájaro en un trozo de madera. Recordó la risa de Emma, alta y sin tapujos, un sonido que parecía imposible de ser suyo en aquel mundo áspero. El baúl se volvió un objeto de confesiones mudas. Cada prenda guardaba un fragmento de su vida anterior. Al acostarse, casi sin quererlo, encontró su mano en la oscuridad. La niña dormía con los dedos entrelazados. Caleb cerró los ojos y escuchó la respiración, como si fuera una cuerda a la que sujetar. La pregunta había hecho que aquella noche su cuerpo, por primera vez en mucho tiempo, recordara cómo era proteger. No porque fuera romántico, porque se trataba de un acto tan físico como encender el fuego, una colocación de piedra sobre piedra para resistir el embate del invierno. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas lecciones y de silencios compartidos. Caleb le enseñó a tallar una cuchara, le mostró cómo elegir la veta de un tronco, cómo apoyar la navaja con paciencia y no con furia. Laia, que lo había observado con ojos de calculadora, entendía cada gesto con una atención que convertía la tarea en ritual. Sus manos, pequeñas pero firmes, aprendieron a sostener la herramienta, a no apretar demasiado, a seguir la línea del grano. En la mañana en que comenzaron a practicar con el arma, Caleb le comentó, con la misma voz áspera de siempre, que tener un rifle no equivalía a buscar pelea. «Tienes que saber cómo funciona», dijo, «no para herir, sino para no caer desprevenida». Ella asintió. No preguntó por qué él tenía el arma, o por qué la necesidad de saber disparar era parte de su educación. Aprendió a poner el ojo en el alza, a sujetar la culata contra el hombro, a exhalar antes de apretar el gatillo. El ruido del disparo, en el claro nevado, fue para ambos un territorio nuevo. Para ella, un sonido que dejó de ser sorpresa. Para él, una especie de metáfora aplicada. Enseñarle a alguien a responder, en lugar de a huir. La relación entre los dos se fue tejiendo en hilos de actos concretos. Caleb cocinaba, ella barría alrededor de la chimenea. Él le enseñó a racionar la sal. Ella le mostró cómo anudar una cuerda de manera eficiente. Había una especie de economía en la que cada intercambio iba remendando aquello que estaba roto. Pero lo importante no era la utilidad. Lo importante era que, a cada instrucción, a cada gesto repetido, algo en Caleb se reblandecía. Se le dieron permisos que no se concedía ni a sí mismo. Dejó que la niña lavara una camisa en el brocal del pozo y la observó tenderla con la concentración de quien cuida un trozo de mundo. A veces, la niña hacía preguntas de una lógica brutal. ¿Por qué te fuiste ella sola? ¿O por qué los hombres venden lo que no es suyo? Caleb respondía con monosílabos o con imágenes. La gente hace cosas por miedo. Ella tomaba la respuesta, la pensaba y volvía a sus tareas. No había moralinas en sus voces. Había apenas vitalidad y cálculo. En una tarde de neblina, cuando los árboles respiraban humedad, Caleb se permitió contar un fragmento de su pasado. No fue una verdad completa, sino una fotografía helada. Sara recortando la tela para un abrigo nuevo,
el petirrojo tallado en el banco del taller, la risa de Emma corriendo alrededor de la mesa. No se permitió llorar. No podía. La palabra culpa se volvía más densa cuanto más la nombraba. Prefería manifestarla en acciones. Por eso vino la compra, por eso vino la pregunta, por eso decidió no mirar hacia atrás. Laia escuchó con la misma atención con la que tejía su propia vida dentro de la cabaña. No preguntó por los detalles que le parecían inútiles, pero más tarde, cuando la noche la cubrió y la luna tiraba hilos de plata por la ventana, se acercó al baúl y sostuvo la pequeña figurita de madera. Sus dedos la rodearon con la ternura de quien sabe que un objeto puede ser, a la vez, puente y memoria. Con el paso de las semanas, la casa tomó las formas de una familia que se elige. No era la casa de antes, era otra cosa. Caminos invisibles se trazaban entre la mesa, la chimenea y la pila de leña. La niña aprendió a dormir más tiempo seguido. Caleb dormía con menos sobresaltos. Se miraban sin decir que se cuidaban. Se protegían con acciones. Cerrar ventanas, colocar piedras en la entrada, asegurarse de que la provisión de harina no se agotase antes del invierno. Eran costumbres que, en su reiteración, creaban rol y definición. Una mañana, al romper el hielo del amanecer, Laia apareció en la cocina con una pregunta particular. Había encontrado, colgando en el perchero del pasillo, una camiseta que pertenecía a Sara. Acarició la tela y preguntó, sin emoción aparente, ¿por qué tienes fotos tuyas con otra mujer? Caleb atravesó la cocina de un salto. En su interior, la pregunta volvió a golpear la misma herida, pero con otra dirección. No era ella quien lo acusaba, sino la vida que él se permitía recordar. Se sentó, la miró y dijo, despacio, ella era mi mujer, y ya no está. ¿Y tu hija? La simplicidad brutal de la pregunta dejó a Caleb en un silencio que no tenía nombre. Había una lista de cosas que no podía decir. ¿Cómo se había ido Emma? ¿Cómo el frío había tomado otras formas? ¿Cómo la voz terminó en nada? Solo dijo, se llamaba Emma, ya no está. Laia no pronunció condolencias, no intentó consolar. Limitó su acción a algo pequeño. Puso la figurita del petirrojo en la mesa, como si devolviera una deuda. Fue un gesto que no pedía nada. Caleb lo sintió como una restitución. En ese intercambio sencillo, la cabaña cobró una cadencia más humana. Pero la vida fuera de la cabaña no era amable. Las noticias viajaban como murmullo. Hombres que cambiaban de ciudad buscando lo que podían cambiar por monedas. Rumores de subastas en otras poblaciones. Palabras que hablaban de familias rotas por la pobreza. Richwater, con su mercado, era un núcleo de esas noticias. Margaret Hawthorne, la tendera, le hacía preguntas a Caleb cuando él iba por provisiones. Miradas que decían más que los propios interrogatorios. No preguntó por la niña hasta que su voz no fue necesaria. Cuando lo hizo, fue para corroborar que la decisión de Caleb no era una excentricidad de un viejo solitario. Margaret era una mujer que sabía contabilizar riesgos y aliados. Miró la camisa de Caleb, los guantes manchados, la determinación seca del hombre y soltó un comentario que fue a la vez advertencia y promesa. Si la traes a Richwater, puedes encontrar solución. Si la mantienes aquí, tendrás que aprender a excluir rumores. Caleb no buscaba escudos legales ni papeles, al menos no al principio. Hacía lo que había decidido hacer, proteger con sus manos, con su cuerpo, pero la presencia de otros ojos en el pueblo significa que la posibilidad de confrontación no tardaría. Alguien había visto la compra. Silas Boone no era hombre de buenos sentimientos, vendía por necesidad, por crueldad o por un poco de ambas. Que la ciudad supiera que Caleb tenía a aquella niña era el inicio de un mapa que podía tener más líneas de las que él podía controlar. Una tarde, cuando la nieve se pegaba a las ventanas y el viento llevaba chasquidos de ramas, un arrendador del pueblo tocó a la puerta de la cabaña. Era un hombre con botas embarradas y una camisa que parecía recién lavada. Tenía un dibujo de cansancio en la mirada. «Han estado preguntando por una niña», dijo sin rodeos. «Dicen que la viste en Richwater». Caleb reconoció la sombra de la inquietud. La presencia del hombre no traía amenazas abiertas, sino pistas. No respondió de inmediato. Miró a Laia, que se encontraba en la cocina, secando un trapo con movimientos minuciosos.
Para ella aquello era información y no un drama. Escuchó y continuó con su trabajo. Para Caleb, en cambio, cada palabra fuera del hogar era un peligro. Había aprendido que la notificación pública precede siempre a la violencia cuando se trata de lo que se considera propiedad. Les dije que no se metieran, añadió el arrendador. Dije que quien te conoce sabe que no eres de problemas, pero hombre, la gente habla. La gente hablaba. El rumor, en su insistencia, fue tensando la cuerda como si una banda invisiblemente apretara el valle. Caleb dejó que el hombre hablara, tomó nota de las indicaciones y cerró la puerta con una sensación de tablero moviéndose bajo sus pies. Sintió la pregunta de la niña otra vez. ¿Qué vas a hacerme? No fue una pregunta dirigida solo a su acto inmediato. Era una pregunta sobre el futuro, sobre la dimensión de su decisión. Esa noche, cuando la chimenea consumía las últimas astillas, Caleb se sentó frente al baúl y abrió lentamente la tapa. Sacó la camisa de Sara y la olió. El aroma, mezclado con el humo del fuego, no era un perfume, era la geografía de un tiempo. Colocó la camisa sobre sus piernas y la arregló con la precisión de quien intenta reconstruir una figura con las piezas faltantes. Laia, que había estado escuchando desde el umbral, se acercó y habló sin levantar la vista. ¿Por qué la gente cree que pueden comprar lo que no es suyo? Caleb no supo si la respuesta debía ser práctica o filosófica. Respondió con una verdad simple, porque cuando temen, piensan que el dinero arregla el miedo, y cuando el miedo es grande, hacen cosas pequeñas y malas. No quiso hablar de aquello que lo dejó sin esposa. No quiso decir que él también había hecho cosas por miedo en algún momento. La culpa, de nuevo, se abría como una herida que no cerraba con palabras. Ella colocó la figurita del petirrojo entre sus manos y la miró como quien revisa la marcha de un motor. Entonces hay que enseñarles otra cosa, ¿no? Caleb la observó. No era un niño que dijera eso por moralidad. Era alguien que, con su experiencia truncada, miraba el mundo en busca de pautas a seguir. Sí, murmuró. Hay que enseñar otra cosa. Con todo, la noche no trajo paz. En la distancia se oyó un aullido que no era animal. Caleb se levantó, ajustó la escopeta en el rincón y miró por la ventana. No vio nada concreto, solo la línea del bosque y la noche comiéndose los detalles. Notó algo más. La sensación de que la sombra de Silas Boone y de los hombres que acompañaban su oficio no estaban lejos. La ciudad lleva rumores. Los rumores llaman a los curiosos. Los curiosos a veces se convierten en lobos. La pregunta de Laia se había transformado. Ya no era solamente ¿qué vas a hacerme? Era también ¿qué voy a hacer? Para ambos, la respuesta comenzaba a formarse en actos minúsculos pero continuos. La talla de una cuchara, la repetición de un nombre, el aprendizaje de cómo colocar un disparo en el blanco sin que el miedo gobierne la mano. A la mañana siguiente, Caleb decidió que iría a Richwater a por provisiones y, si era necesario, a aclarar la situación. No quería papeles legales. No deseaba explicar su decisión ante hombres que podían pensar que él había tomado lo incorrecto por costumbre, pero sabía que la ciudad era un espacio donde intimidades se volvían mercancía y donde, con palabras, podían convertir su protección en delito. Antes de marcharse, se arrodilló frente al baúl, sacó la camisa de Sara y la colocó en la figura del petirrojo. Fue un gesto sin teatralidad. Ofreció la memoria de su vida anterior como un talismán para lo que iba a venir. Laia miró sin sorpresa. Ella había entrado en la vida de Caleb como quien entra en una habitación vieja. No rompía nada, solo comenzaba a usar los objetos que allí había. Caleb se puso el abrigo y observó por un instante la expresión de la niña. Había una determinación en su rostro que no respondía al miedo. «Regreso pronto», dijo él. «Si algo pasa, quédate dentro y no abras la puerta a nadie». Ella asintió. No pidió instrucciones. Sabía que si había que defender, habría que hacerlo con las herramientas que ya había aprendido. Antes de salir, la niña pronunció en voz baja: «Si te pasa algo, haré lo que aprendí». Caleb le gruñó algo que fue más una risa dura que una afirmación. Caminó hacia la puerta, cerró y dejó que la nieve lo tragara. No sabía que, en la ciudad, su ausencia iba a ser más medible que su presencia. La ausencia deja huecos que la gente se apresura a llenar con especulaciones.
En Richwater, las vidas eran otra textura. Las conversaciones se movían en papeles, en monedas y en miradas. Margaret Hawthorne lo observó con esa mezcla de cautela y simpatía que la caracterizaba. No hizo demasiadas preguntas, puso sobre la mesa palabras prácticas. Hay que registrar algo, no por nosotros, por ella. Caleb refunfuñó, pero escuchó. Resignado, aceptó que la ley puede ser, a veces, un dispositivo para proteger lo que la fuerza no alcanza a garantizar. Cuando terminó los trámites, la noche subía y los faroles del pueblo parpadeaban. Una figura se acercó a la puerta de la tienda, un hombre con la cara marcada por la ruina. Miró a Caleb como quien mira una presa. No habló. Solo inclinó el mentón hacia la montaña y se fue. En el gesto no había amenaza explícita, pero había siembra de un nombre, Boone. Caleb volvió a la cabaña con los paquetes de harina y una pequeña carpeta con papeles provisionales. Nada era definitivo. Todo era un primer paso. Llevaba consigo la sensación de que algo grande se activaba fuera del cerco de su protección. Empujó la puerta y halló la casa tal como la había dejado, la figurita del petirrojo en la mesa, la camisa de Sara sobre una silla, la taza en el fregadero. Laia estaba en la cocina, con una mirada que lo había cargado de valor. Cenaron en silencio. Después, la niña se quedó junto a la chimenea y miró a Caleb. Con la honestidad ciclópea de su edad, dijo, «Lo que vales no está en los billetes». Caleb la miró. Los billetes de $20 que había pagado aún rondaban su memoria como una sombra práctica y temeraria. «Lo sé», murmuró, pero la verdad no mitigaba la incomodidad de la transacción. Aún así, el comentario de la niña era suficiente para algo, para crear un mapa moral que él no habría dibujado solo. Alguien golpeó a la puerta cuando la noche ya estaba demasiado vieja. No fue un toque torpe. Fue un llamado puntual, como los golpes que se dan cuando se busca abrir un acuerdo. Caleb se levantó automáticamente. Laia se puso en pie también, y la escena se detuvo en su respiración. La pregunta que ella había hecho en el salón volvió a resonar. Esta vez no era inocente ni teórica, era un interrogante con consecuencias. Caleb abrió con un movimiento controlado. En el umbral estaba un rostro que conocía por las historias de Richwater, un hombre de pocas palabras y muchas miradas, mirada de quien lleva a cuestas el hambre de otros. Detrás de él, a la luz de la luna, se recortaban unas sombras que podían ser hombres y podían ser problemas. Sin decir nada, el visitante dejó entre las manos de Caleb un pedazo de papel doblado. El papel decía, «Silas Boone reclama lo que vendió». Y abajo, con tinta corrida por la lluvia, 30 horas para devolverla, o la vendemos a otro. Caleb sintió que algo en su garganta se le cerraba. Volvió a mirar la figura de la niña, que estaba inmóvil. La casa, hasta ese instante un refugio de costumbres, comenzó a hacer ruido. Afuera, la nieve borraba las huellas del camino. Adentro, el fuego consumía la calma. La pregunta de Laia no necesitó repetirse. Estaba ahí, suspendida en el aire. «¿Qué vas a hacerme?» Caleb cerró los puños y guardó el papel en su chaqueta. Sabía que cualquier respuesta simple sería insuficiente. Sabía también que ahora la pregunta no correspondía solo a él. Había una comunidad, rumores, hombres que medían el valor de una vida con monedas. Había un peligro tangible que contemplaba la casa desde las sombras. Cerró la puerta y echó el pestillo, volvió a mirar a Laia, y en su mirada había algo que antes no había visto, la pequeña decisión de alguien que se prepara para actuar. No era solo aprendizaje, era ahora una alianza. La noche se cerró más dura que otras. Afuera, la montaña parecía más cercana, como si los picos quisieran protegerlos con sus esquinas. Adentro, la luz del fuego proyectaba la figura de dos personas que por elección habían decidido convertirse en familia. La fila de las horas por venir prometía frío, amenazas y la prueba de que aquello que vale no siempre tiene precio. Caleb se sentó frente al baúl, posó la mano sobre la tapa y por primera vez desde la venta articuló la promesa completa en su cabeza. No solo no voy a hacerte nada, sino haré todo lo que esté en mi mano para que estés segura. No era heroísmo. Era la conclusión de un hombre que había decidido que la culpa puede transformarse en acción sostenida. La noche avanzó.
En la distancia, el rumor de pasos se perdió en la nieve. En la mesa quedó la figurita del petirrojo, testigo mudo de lo que había sido y de lo que podría ser. Afuera, alguien quizá contaba monedas y barajaba la posibilidad de volver con más hombres. Dentro, 2 respiraciones se sincronizaban con el latido de la leña. En la mañana que siguió, la montaña despertó con un aire más frío. Caleb se colocó el rifle en el hombro, ajustó la cartuchera y se acercó a la ventana. No había señales de hombres todavía, solo huellas frescas de animales y una línea de nubes bajas. Sin embargo, la tensión del día anterior había abierto una puerta que ahora no tenía cómo cerrarse con palabras. Laia estaba junto a la mesa, tallando. No levantó la vista cuando él abrió la puerta. Al salir, Caleb dejó la puerta entornada y miró la ladera que conducía al pueblo. Sabía que, tarde o temprano, el precio de 20 $20 dejaría de ser una cifra y sería la frase con que alguien justificaría su codicia. La sombra de Silas Boone y de sus hombres ahora era una posibilidad que se acercaba con la insistencia de la marea. Caleb respiró hondo, sintiendo el frío en sus pulmones como un recordatorio de que cada elección tiene su consecuencia. Volvió la mirada hacia Laia, a la figurita del petirrojo, al baúl, y pensó en la pregunta que la niña había pronunciado aquel día en el salón. Era simple, y sin embargo, había puesto en marcha una serie de respuestas que no terminarían con un único acto. Al mismo tiempo que cerraba el cerrojo por fuera, Caleb supo que muchas vidas dependían de cómo respondiera las próximas horas. El viento trajo hasta la cabaña el lejano sonido de una carreta. No era aún un ataque. Era la confirmación de que el mapa se movía. Tenía que preparar la casa. Tenía que preparar a la niña. Tenía que, más que nada, sostener la promesa que su voz había hecho posible en la penumbra del salón. La promesa de que no le haría daño. La pregunta, repetida en su cabeza, dejó de ser interrogante para transformarse en mandato. ¿Qué vas a hacerme? No era solo cosa de ella. Era la prueba que la vida le ponía a Caleb. Demostrar que un precio pagado en monedas no define el valor de una vida. Era momento de demostrarlo con las manos, con la vigilancia, con la dureza necesaria y con la ternura que requería una niña que empezaba a aprender a mirar el mundo de nuevo. La carreta se acercó. El crujido de las ruedas sobre hielo marcó un compás que hacía más sonoras las respiraciones dentro de la cabaña. Caleb apoyó la mano contra la madera de la puerta como quien toma el pomo de una balanza. Afuera, los pasos se multiplicaron. Dentro, la cabaña se tensó como un músculo que se prepara para el esfuerzo. No sería una lección sencilla. La montaña no da tregua, y aquellos que creen que una vida vale lo que una moneda permite, también enseñan con su violencia. Caleb cerró los ojos un instante, sintió la figura de Sara y la risa de Emma como si llegaran en oleadas, y dio la última mirada a Laia. Ella lo miró sin miedo. Simplemente lo dijo, con la serenidad de quien ha aprendido cosas prácticas. Entonces hay que actuar. Caleb asintió. Y antes de que la puerta crujiera bajo el primer golpe, supo que la decisión que había tomado en el salón de Richwater no se resolvería en ningún papel. Se resolvería en la tarde que venía, en las manos que iban a empuñar herramientas y en la manera en que aquel montañés impenetrable elegiría, por fin, abrirse a que la vida otra vez le importara lo suficiente como para defenderla. La primera onda de golpes contra la puerta fue una orden más que una amenaza. La madera tembló bajo el impacto y la casa, que hasta entonces había sido un conjunto de costumbres, se convirtió en un campo de decisiones. Caleb metió la mano en el bolsillo, rozó el papel con la orden de Silas y sacó el rifle. No lo sostuvo con el ritual de quien exhibe poder. Lo colocó como quien toma una herramienta indispensable. Laia, a su lado, recogió la navaja que él le había enseñado a manejar y la guardó en el delantal. Sus ojos azules no buscaban respirar valor. Simplemente cotejaban las opciones. Había claridad en esa pequeña calma. No era valentía ilustrada, era cálculo práctico. La puerta crujió de nuevo y una voz con olor a vino barato pidió, desde fuera, que la abrieran. Si las manda, devuélvela y no habrá problemas. La frase llevaba la costura de una amenaza. Caleb no respondió. Atrás del marco volvió a oírse el ruido de botas que golpeaban la nieve. Caleb asomó la cabeza y vio 3 sombras.
A la luz mortecina, distinguió la silueta de un hombre mayor que se retardó al reconocer la cabaña. El que lideraba era un tipo ancho, manos deformadas por el trabajo. Otro, más bajo, tenía un pañuelo en la garganta y una cicatriz en la mejilla. Silas apareció al fondo, la cara papada contra su cuello como un remolino de mala fortuna. Tenía la mirada agrudada a la cabaña. No parecía dispuesto a teorías. «No abrimos», dijo Caleb desde la rendija, con voz encerada. «Vuelve por donde has venido». Silas rió, un sonido que no soportaba el fuego. «Tú sabes lo que hiciste, Frost. No eres de los que escogen problemas. Págame lo que dije y no te complicas». La oferta era un contrato que no admitía sentido moral. Caleb sintió la sangre calentarse en las sienes. Por un momento la vieja furia subió, la misma que lo hizo dejarlo todo años atrás. Era la furia de quien decide que va a proteger con todos sus recursos. Contuvo la respuesta para no convertir la cabaña en una hoguera de palabras. Cerró la rendija. «No voy a negociar», dijo. «Me voy a encargar de que te largues. Vete». La réplica fue una lluvia de insultos. La muchedumbre detrás del cuerpo de Silas comenzó a cantar como si la noche fuera un mercado abierto. Alguien golpeó la ventana con un palo. Uno de los hombres, el que tenía la cicatriz, lanzó una piedra que quebró el cristal y cortó el otoño de luz en un agujero. Dentro, el ambiente olía a madera caliente y cera. Caleb colocó el rifle sobre la mesa, pero no delante. Lo dejó como si el hecho de verlo fuera el primer aviso. Laia se movía con destreza, cerró las persianas, aseguró las cerraduras secundarias y echó una manta por la ventana rota. No dudó en la prioridad, primero cubrir, luego observar. Había aprendido que la defensa comienza por quitar los puntos débiles. Los golpes se hicieron más fuertes. Alguien intentó abrir la puerta con un hacha. Caleb oyó la madera partirse en astillas. El primer hombre que entró lo hizo con bofetadas de viento helado. Trató de tomarlo por sorpresa, pero Caleb ya estaba listo. No disparó a matar. Nunca fue su intención inicial. Disparó al suelo junto a los pies del agresor, con un sonido que rebanó el aire y dejó a todos sin respiración por un segundo. Fue un mensaje. El umbral no se atravesaba impunemente. El primer hombre cayó hacia atrás, con el impulso de huir más que por la lesión. Silas, enfurecido, empujó a otro por la puerta. Ahora eran 3 dentro, 4 en el portal. La pelea se volvió carne y madera, empujones, frases rotas, manos que buscaban herramientas. Caleb se movió como en un claro de acción aprendida. No había teatralidad, había eficiencia. One strike to hold space, another to disable, siempre con un ojo en Laia. Ella no era un simple testigo, había aprendido a leer la distancia entre un hombre y su intención. Cuando un tipo intentó apoderarse del rifle sobre la mesa, ella le clavó la navaja en la palma de la mano con un gesto seco. El grito fue breve y violento. No fue crueldad gratuita, fue la defensa que la situación pedía. En la penumbra, sus manos temblaron apenas. La sangre en la palma del hombre lo hizo retroceder. Silas maldijo. La pelea se apretó. Un segundo disparo, esta vez certero, rozó una viga y la astilla saltó como un latigazo. Uno de los intrusos cayó al suelo con la respiración rota. Caleb, en un movimiento que fue más propio que el resto, se lanzó sobre el que venía hacia la cocina, le golpeó las costillas con la culata del arma y en el forcejeo sintió un dolor agudo en el costado, una cuchillada, rápida y vigente, que le rompió la respiración. El mundo se volvió blanco en los bordes. Se apartó con la mano pegada al costado. La sangre pringó la palma que había sido de un padre que no se permitía caídas. Por un instante hubo una calma congelada. Laia le vio la herida, vio la sangre. Ella no gritó. Se inclinó sobre él y buscó un trapo. Había aprendido a vendar. Había aprendido a sostener sin preguntas. «No te muevas», dijo ella, con aquella voz que ya no estaba hecha solo de frío. «Yo pongo esto». Caleb la miró. En sus ojos había más que sorpresa. Había una aceptación de que su vida de aislamiento ya no era posible. Algo en él se quebró, pero no en un sentido de derrota. Se quebró en la carne para que otra cosa creciera. La batalla siguió. Ya no era solo una disputa por la propiedad. Era la pugna sobre la posibilidad de que un hombre cambiara su destino por voluntad. El tercer intruso trató de huir. Silas, que había retrocedido con falsa dignidad, sintió que era el momento de tomar el control. Se lanzó hacia la mesa
y con una violencia que parecía nacida de la desesperación, cogió un candil y lo arrojó. La llama tocó el techo. El humo comenzó a recordarles a todos la fragilidad del refugio. Caleb, con la respiración dificultada, agarró una sierra y la usó como arma literal. Un golpe en el brazo de Silas que lo dejó sin equilibrio. Silas gruñó, recayó sobre la mesa, y la figurita del petirrojo salió volando con un pequeño salto de madera. Laia, sin pensarlo, se movió entre la pelea y atrapó la figurita con los dedos. Fue el gesto de quien protege memoria. La escena fue un instante suspendido, violencia, adorno cultural, y al final, la caída de Silas. El hombre que lideraba la turba murió en el umbral. No hubo glorificación, fue un efecto de la pelea. Una herida que nadie buscó deliberadamente pero que se produjo en la conflagración. La presencia de la muerte dejó a todos en silencio, como si un enorme telón hubiera caído sobre la acción. El cuerpo del hombre quedó tendido en la nieve, una forma inmóvil que marcaba el precio real de la codicia. Cuando el humo se disipó un poco, llegaron los otros de la tertulia, los que habían quedado fuera, los que vieron la pelea desde la distancia y supieron que la línea se había trazado. Hubo gritos y retirada, algunos huyeron, otros se quedaron para mirar, como si la violencia de la cabaña fuera un circo donde aplaudir la caída. Nadie quiso acercarse demasiado a la puerta donde yacía la forma del que ya no sería un problema. Dentro, Caleb estaba pálido. Laia había apretado la venda con manos más firmes que la suya, su respiración salía como un rumor ahogado. No era momento para el júbilo, era momento de curar la carne que aún latió. Margaret, que había llegado con varios vecinos alertados por el alboroto, entró corriendo con un saco de hierbas, vendas y una resolución que no admitía discusión. Había algo en su mirada que era propio de quien ha protegido una casa más veces de las que recuerda. Se dirigió a Caleb con la certeza de que había que hacer lo que fuera necesario. «Tenemos que sacarte al pueblo», dijo. «Uno no se cura bien aquí si la herida está infectada por el frío». Caleb negó con la cabeza. Quería quedarse. Su orgullo era un animal viejo. Decía que una cabaña curaba mejor que un pueblo. Sin embargo, la sangre no se niega. Margaret lo miró de una manera que no invitaba a réplica, y finalmente, Caleb cedió. Se lo llevaron entre dos hombres hasta la carreta. Laia los vio irse. No corrió tras ellos. Estaba en la casa, recogiendo las cosas que quedaban, protegiendo la figurita del petirrojo con la precisión de quien guarda un corazón. En Richwater, el alboroto se desató en varias direcciones. Hubo miradas de justicia, de miedo y de cálculo. El alguacil, James Cartwright, apareció con paso firme y sin ostentación. Era un hombre que creía en la ley más que en los ajustes, pero sabía también que la ley no era una máquina que siempre funcionaba bien en los valles. Observó la escena, habló con Margaret, tomó nota de las heridas y, sobre todo, escuchó la versión de Caleb y la de los testigos que Margaret reclutó con la presteza de quien conoce el pulso del pueblo. Hubo una audiencia informal en la tienda de Margaret esa misma noche. Personas hablaron a media voz. Unos defendieron a Caleb como quien defiende el principio del vecino que cuida de lo suyo. Otros murmuraron sobre las consecuencias de desafiar a hombres como Silas. La muerte del líder complicó las cosas. Nadie quería que esa muerte fuera obviada, pero tampoco querían ver a un padre adoptivo castigado por haber defendido a una niña que los propios quejidos del pueblo habían visto subastada. Cartwright, con el profesionalismo de quien debe colocar el equilibrio de la ley por encima de la pasión, dictaminó lo que podía. Detendría la furia de quienes buscaban venganza, pondría a Caleb bajo supervisión médica y anticipó la necesidad de trámites legales. Margaret fue la que trajo papeles. Margaret, que había sido testigo de la compra, que conocía a Caleb, que vio el momento de la pregunta y que no dudó en posicionarse. Su palabra sería un ancla. Los días siguientes se llenaron de procedimientos. Caleb pasó por el médico del pueblo, que cosió su costado y habló con palabras de hombre rústico sobre la posibilidad de infección. La herida lo dejó magullado y con recuerdos vívidos. Flashes de su esposa arrastrando una sábana, la voz dulce de Emma pidiendo que se quedara. La culpa, que había sido un sustrato, ahora tomó la forma de promesas renovadas. No dejaría que aquel precio, los $20, definieran la salida de una vida. Mientras Caleb sanaba, la vida legal avanzó.
Margaret argumentó ante el funcionario del pueblo que se otorgara una tutela provisional a Caleb hasta que se resolvieran las responsabilidades. El empleado municipal, que entendía los peligros de dejar a una niña sin protección en un ambiente donde la compra y la venta se practicaban como moneda corriente, encontró la manera de firmar papeles y dejar constancia. Fue una solución imperfecta, burocrática, pero necesaria. Hubo voces que se opusieron por temor a represalias, pero la lógica de la comunidad y el peso de la evidencia, la compra, la pregunta, la defensa, inclinaron la balanza a favor de la protección inmediata. El proceso formal no fue rápido. Hubo interrogatorios, testimonios y la siempre tediosa búsqueda de pruebas. Margaret fue al frente como testigo principal. Describió la subasta, el precio pagado y la falta de consentimiento real en ese mercado grotesco. Su voz, firme y sin adornos, pintó la escena con la claridad de quien ha visto demasiadas injusticias para permitirse dulcificarlas. La consistencia de su relato dio seguridad a Cartwright y a varios miembros influyentes del pueblo. Silas, en la prensa local y en los corrillos, quedó retratado como el comerciante de fortuna. Nadie lloró por él. Sus actos eran conocidos. Su muerte, sin embargo, introdujo un matiz incómodo. La comunidad no quería que la justicia se trocara en venganza. Cartwright veló porque hubiera un proceso claro, nadie sería absuelto sin investigación, y si hubo exceso en la defensa, habría consecuencias legales que debían considerarse en su justa medida. Cuando Caleb estuvo en condiciones de hablar, declaró con la voz duramente afinada por el dolor. Habló de la subasta, del billete de 20, de la mirada de la niña y de su pregunta. Dijo lo que necesitaba decir para que su acción no fuera malinterpretada. Que no había buscado la violencia, que había actuado para proteger y que la herida que llevaba era la huella de una defensa. No pidió piedad, solo reconocimiento de que las circunstancias eran complejas. Laia fue escuchada en una sala más pequeña, con la presencia de Margaret y de una mujer del servicio social. Su voz fue objetiva. No narró horrores, describió hechos. Dijo que había sido subastada, que había caminado hacia Caleb y que su pregunta fue la que le indicó qué esperar. Habló de las lecciones aprendidas en la cabaña, de las veces que había tallado con las manos y de cómo la figura del petirrojo había llegado a ser un símbolo de lo que se podía guardar con cuidado. Nadie la forzó a hablar, nadie se aprovechó de su testimonio. ¿Fue su decisión? Los alegatos públicos, sin embargo, trazaron una línea que no ignoraba la muerte de Silas. Cartwright ordenó una investigación completa sobre la muerte y si hubo exceso en la defensa, correspondería imputar. Pero la comunidad, con Margaret como embajadora, se plantó en una idea. La protección de una niña comprada por $20 no debía convertirse en el pecado de quien la rescató. De algún modo, la compra se revelaba como culpable. Silas había comprado para lucrar y la muerte había sido consecuencia de una cadena que se inició con la degradación humana de vender a un menor. En una audiencia formal, con la sala repleta y la calle llena de murmullos, Margaret testificó de nuevo. Cartwright habló con moderación. El juez, un hombre con gesto tranquilo, miró a Caleb a los ojos y tomó nota de su herida, de su silencio y del petirrojo en la mesa. Hubo una sensación de que la comunidad quería cerrar el episodio de forma que no dejara a la niña desprotegida y a la vez que reconociera el costo real de la defensa. Al final de la audiencia, el juez otorgó la tutela provisional a favor de Caleb, con la condición de que él se sometiera a controles regulares y que la documentación para una adopción se iniciara con urgencia. Había una lógica elemental. La ley no quería dejar a un niño en manos de quienes la vendieron y prefería, cuando había pruebas de protección, consolidar la seguridad. Fue una resolución práctica que no borró la violencia ni la muerte, pero que puso a Laia bajo la protección de una figura que la comunidad reconocía. La vida en la cabaña continuó con la dificultad propia de una recuperación. Caleb sanó lentamente, y la herida en su costado fue un recordatorio constante de que el precio de proteger no es solo una cifra, sino una factura física. Tuvo noches de despierto, en las que la fiebre le robó la lucidez y le devolvió imágenes de Sara y Emma. En esos momentos, Laia estuvo cerca, no con la lástima que a veces se espera, sino con la firmeza de quien cuida. Le llevó agua, le puso paños fríos,
y en silencio talló pequeños objetos para que la mente de Caleb no se perdiera en recuerdos destructivos. El proceso de adopción, arrancado con la tutela provisional, se prolongó. Hubo audiencias administrativas, papeleo que olía a tinta y a voluntad burocrática, testimonios de vecinos y la presencia de un trabajador social que inspeccionó la cabaña. Margaret, con su habilidad social, organizó una recaudación de fondos y apoyos para la casa durante el invierno, mantas, provisiones y la visita de una mujer que ayudó a Laia a aprender un poco de costura. No era caridad ofrecida desde arriba, era la reciprocidad del pueblo que comprendía la necesidad de sostener lo frágil. Los meses pasaron con estaciones marcadas. La primavera llegó como un regalo paulatino. Primero, la nieve retiró sus bordes y el arroyo volvió a hablar. Laia se volvió más alegre. La risa le brotaba en pequeñas ráfagas, no por cura instantánea, sino porque su mundo reconocía a alguien que se quedaba. Aprendió a plantar, a cuidar semillas y a ver cómo la paciencia devolvía frutos. Caleb le enseñó a colgar cosas en el tendedero y a leer mapas de constelaciones. Él recuperó, con lentitud, la capacidad de mirar un mañana que no fuera únicamente una deuda de memoria. Hubo noches en que la pregunta de la niña, la misma que había roto la coraza de Caleb, apareció en otros fulgores. En los paseos por la tarde, en las conversaciones con Margaret, en las veces que Laia le preguntó por su esposa, cada vez que la pregunta volvía, no era un recordatorio de daño sino una bisagra que cerraba la distancia entre pasado y presente. La pregunta había sido, en su simplicidad, el martillo que fracturó la piedra calcárea de su aislamiento y dejó al descubierto una veta de afecto. Caleb siguió enseñando. La talla se convirtió en un ritual que ambos compartían. Cuchillos, cucharas, figuritas. Laia mejoró hasta crear piezas propias. Su petirrojo, que había sobrevivido a la pelea, fue la más preciada. Aprendió a disparar con prudencia. Ya no como una preparación para ser soldado, sino como un ejercicio de control. Cada lección era doble, técnica y terapia. No había discursos sobre sanación. Había práctica repetida y la compañía que cura por su misma presencia. Margaret volvió a ser figura clave cuando los papeles de adopción avanzaron. Ayudó con los formularios, estuvo presente en la audiencia final y ofreció su testimonio con la misma firmeza que había mostrado en las primeras noches. Fue ella quien organizó la pequeña ceremonia de reconocimiento en la plaza. No un festejo, sino un acto de comunidad que declaraba algo sencillo y profundo, que aquella niña ya no era mercancía y que aquel hombre ya no era un tapiz de cicatrices que se niega a existir con otros. El día de la adopción, el juez leyó la sentencia con una voz solemne, pero cálida. Caleb escuchó cada palabra como si fueran puntadas que cerraban heridas. Laia, sentada cerca, apretó la mano de Margaret y miró al hombre al que ahora llamaría padre. Cuando la firma se consumó, cuando la tinta dejó su huella, Laia dijo una cosa pequeña, casi sin sonido. «Soy Laia Frost». La frase flotó en la sala y todos por un instante notaron su peso. No era un acto de apropiación, era una proclamación de pertenencia. Los 20 lales que habían abierto la escena quedaron reducidos a una anécdota amarga que la ley y la comunidad trataban de corregir. El valor real de una vida recibió ahora reconocimiento legal y social. Los años subsiguientes no fueron una sucesión de optimismos sin fondo. Hubo retrocesos, pesadillas que despertaban a Laia en la madrugada, conversaciones tensas sobre la seguridad y noches en que Caleb se sentía incapaz de responder a la profundidad de sus propias culpas. Pero también hubo progresos. Laia se implicó en la escuela de Richwater, donde Margaret ayudó a que su inscripción fuera prioritaria. Caleb volvió a retomar algunos encargos de carpintería y lentamente su reputación se transformó de hombre aislado a referente de la montaña capaz de un amor decidido. Alguien, años más tarde, preguntó en la tienda si la compra de 20 lallers había cambiado algo. Muchos miraron a Laia, crecida, con la mirada clara, y no la de quien antaño medía la posibilidad de ser vendida, y ella respondió con la calma de quien ha procesado historias. Sí, nos costó 20 en monedas, pero nos dio mucho más que eso. No era un enaltecimiento del dinero,
Era una constatación de cómo algo indigno, confrontado por la decisión de otro, puede renacer en algo digno. Caleb envejeció con la domesticación de un hombre que había aprendido a sostener. Sus manos mostraban cicatrices nuevas junto a otras antiguas. Tenía arrugas que no estaban allí antes del día de la subasta. Y cada vez que Laia lo veía mirar el baúl donde guardaba la camisa de Sara, ponía la mano sobre la suya y la apretaba con la familiaridad de quien comparte una historia que no pretende borrar a las anteriores, sino integrarlas. Margaret siguió siendo la vecina que arreglaba calderos y colaba café para la casa. Su propia historia, contada en noches de invierno junto al fuego, hablaba de un hijo perdido en lo lejos y de una redención que no era redención, sino responsabilidad práctica, cuidar de otros como forma de reparar lo que la vida le había arrebatado. Su vínculo con Laia no fue sentimentalismo, fue el soporte que una comunidad puede ofrecer cuando decide impedir que la miseria sea negocio. Con el tiempo, Laia se convirtió en alguien que enseñaba a otros niños a tallar pequeñas aves. No quiso que su pasado definiera su futuro, pero tampoco lo ocultó. Hablaba de los mercados y de cómo la gente, en el hambre, puede convertir a otros en mercadería. Sus lecciones no eran moralistas, eran prácticas. Aprende una habilidad, decía, porque ella te da opciones. Enseñaba a los niños a convertir trozos de madera en objetos útiles y bonitos, y con cada pieza reconstruía algo de su propia confianza. La memoria de Silas se fue desdibujando en la conversación pública. No se celebró la muerte, pero tampoco se ocultó su responsabilidad. El pueblo aprendió, a su manera, a mirar hacia esos rincones donde la pobreza aprieta y la delincuencia se aprovecha. Se tomaron medidas, por tímidas que fueran, patrullas más frecuentes, mayor atención en las subastas y la presencia activa de Margaret y de otros vecinos para proteger a los vulnerables. En una tarde clara, años después, Caleb y Laia caminaron por el mismo sendero que llevó a la cabaña la primera vez que la nieve los había cubierto. Laia llevaba un pequeño petirrojo tallado por ella. Se lo mostró a Caleb. Él lo sostuvo con manos que habían conocido la dureza y la ternura. ¿Recuerdas cuando preguntaste, la primera vez? Dijo Caleb. ¿Qué vas a hacerme? Laia sonrió con la paciencia de quien ha meditado sobre su propia pregunta. Sí, pregunté para entender. No para culparte, era lo único que podía preguntar. La confesión de la niña, ya no niña, resonó con el eco de la montaña. Caleb cerró los ojos y dejó que la brisa le diera en la cara. Había sido destruido, en sentido metafórico, por esa pregunta. Su coraza había sido golpeada, y la parte de él que se había cerrado durante años se había abierto en un proceso que le costó heridas y noches de terror. Pero la destrucción no fue aniquilación, fue apertura. Fue la caída de una coraza que permitió construir. La montaña, que había sido testigo de la compra, la pelea y la curación, guardó la historia en sus pliegues. Los $20 quedaron en una anécdota contada en voz baja, como advertencia. La pregunta de Laia fue archivada en otra parte, como una coordenada que marcó el comienzo de una familia elegida. En el ocaso, cuando la luz se hacía dorada sobre los pinos, Caleb se sentó frente a la cabaña y miró la figurita del petirrojo que Laia sostenía ahora en sus manos. No era un signo de posesión, era la evidencia de que algo había pasado, que una decisión improvisada frente a un salón insensible había producido una cadena de actos que, a su manera, devolvieron humanidad a un hombre que había pensado que la suya estaba ya gastada. Laia colocó su mano sobre la de Caleb. Fue un gesto antiguo y nuevo a la vez. No dijo gracias, ni pidió promesas. Miró al hombre y preguntó algo que ya no era la interrogación que la había salvado. Ahora quiso saber del futuro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Caleb sonrió, una sonrisa que no había sido posible antes del día en que pagó $20 y se encontró con esa pregunta. Viviremos, contestó. Y si podemos, ayudaremos a que nadie más tenga que vender lo que no quiere vender. La respuesta no era grandiosa, era concreta. Era la práctica de quien sabe que la reparación no se logra con epifanías, sino con manos que trabajan día a día, con leña cortada, con canastas llenas, con documentos firmados y con voces que custodian la dignidad. El montañés que había sido impenetrable ya no existía tal cual. La pregunta de la niña lo había destruido en su forma anterior.
En su lugar, había nacido un hombre capaz de quedarse. Ese cambio, que comenzó con $20 y una mirada, fue la verdadera medida del precio que no se puede calcular en monedas. Si alguien preguntara qué valió la vida, la respuesta sería inexacta si se buscara en billetes. El saldo real estaba en la casa llena, en las tardes de tallado, en las audiencias que asentaron una justicia tardía y en la huella que una niña dejó en un corazón que pensó que había dejado de latir. Si esta historia te ha tocado, compártela para que otros sepan que ninguna infancia debería tener precio y que la decisión de uno puede cambiar el destino de muchos.